Los invito a ir a 2 Corintios capítulo 9. Y mientras van buscando, creo que somos capaces de buscar y ponernos de pie. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 9. La mañana de hoy estaremos en los primeros 5 versículos del 1 al 5, en aquello que hemos llamado esta teología del dar, ¿no? Esta miniserie, hemos pausado el Evangelio de Lucas y hemos estado compartiendo estos sermones del capítulo 8 y capítulo 9 del segundo libro de Corintios. Hoy nos corresponde el cuarto sermón. Entonces vamos a leer los versículos 1 al 5, 2 Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 5. Yo voy a leer del 1 al 4 y ustedes van a leer el número 5, ¿de acuerdo? Todos juntos. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Todos juntos. Tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos, fuesen primero a vosotros, preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista, no como de exigencia nuestra. Vamos a orar. Padre celestial, has añadido bendición tras bendición en esta mañana. Nos has dado vida, nos has dado aire en nuestros pulmones, un medio para llegar aquí, ropa que ponernos, alimentos en nuestro estómago. Nos has permitido atender un espacio de oración congregacional para que juntos presentáramos estas peticiones. Al mismo tiempo hemos podido cantar juntos, mutuamente, a celebrar tu obra y tu nombre, participar de las ofrendas, participar de la confesión de pecado. Ahora podemos hacerlo en la lectura de tu palabra. Bendición tras bendición, Señor. Por eso recordamos y aprendemos que este día que tú has apartado es una muestra, una sombra de lo que será la eternidad al lado tuyo, Señor. Alegras nuestros corazones. Pero henos aquí, Señor, henos aquí celebrando y reconociendo la dicha y la bendición que tú nos das, pero al mismo tiempo comprendiendo nuestras propias incapacidades. Señor, tú mandaste que tu palabra fuera predicada, es decir, que fuera expuesta, Señor. No solamente leída, sino expuesta a través del mandato, por ejemplo, que le dijo Pablo a Timoteo. Pero para poder atender la exposición de la palabra hay muchos tropiezos, somos débiles de mente, se nos es difícil concentrarnos, tenemos tantas preocupaciones afuera y cosas que pensar que nuestra mente se va detrás de eso. Pero tú, bendito Jehová, no solo eres creador, Señor, sino que tú sustentas y gobiernas a tu creación. En lo que tenemos debilidad, tú te haces fuerte. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Señor. Tú nos puedes dar la capacidad de atender el llamamiento de tu palabra. Asimismo, estás por encima de las debilidades y del pecado de este predicador, Señor, que son muchas y que muchas veces son de tropiezo al momento de exponer. Gloríate, Señor, en las debilidades de esta iglesia. Has prometido sustentar a tu pueblo. Jesús, ora aún por nosotros. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Y la forma en que nos guardes por medio de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, santifícanos a través de tu verdad que será expuesta en esta mañana. Que tu Espíritu Santo actúe en unidad a tu palabra para traer a estos corazones duros al conocimiento de Cristo y al mismo tiempo de alimento espiritual a los que pertenecemos a tu grey. Bendito, Señor, eres tú. Amén y amén. Una de las cosas que me alegra al poder ser predicador de la palabra del Señor es encontrarme con textos que no solamente ayudan a ustedes como audiencia, sino que también a mí como pastor de ustedes. Y en esta mañana este es uno de esos. Tiene mucha aplicabilidad desde el liderazgo, pero también aplicabilidad dentro de la congregación. Hago un paréntesis de algo que también le iba a decir. Ya a partir de este domingo
con lo que viene el próximo domingo, seguiremos con nuestro horario de las 8 de la mañana. Continuaremos con nuestras escuelas dominicales y, hermanos, empezaremos una hermosa y corta serie que son solo 6 clases sobre una teología sobre la iglesia. Grandes preguntas como ¿cómo es esa corresponsabilidad entre el liderazgo pastoral y el gobierno de la iglesia? Serán respondidas a través de estas clases. ¿Qué tiene que hacer usted para poder comprenderla? Asistir. Asistir. No pierda esto que el Señor le da por medio de las enseñanzas de esta iglesia local. ¿Qué hemos estado aprendiendo juntos en estos capítulos, o en este capítulo 8 que hemos terminado y que vamos a compartir también en el capítulo 9? Bueno, hemos estado aprendiendo unas características del ministerio del dar cristiano, lo que llamamos una teología del dar, que ha sido el título de esta serie, ¿no? Pablo usó el ejemplo inicialmente de los macedonios en los primeros versículos. También luego le dijo a los corintios cuáles eran los dones que ellos habían recibido. Ustedes abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud. Al mismo tiempo les compartió el evangelio. Luego, además de compartir el evangelio del Señor Jesucristo, Pablo los continuó a terminar la buena obra que ya habían iniciado. Y lo que hizo después fue añadir lo que vimos en el sermón pasado, que era un liderazgo pastoral que debe participar en estas actividades del ministerio del dar, asimismo como una responsabilidad administrativa que debe tener la grey del Señor. Y esa responsabilidad administrativa, ¿cómo era? Pues varias personas supervisando esta actividad del dar, de recolectar y administrar las ofrendas de la iglesia. Vimos un carácter idóneo de las personas que participan. No vimos los nombres, pero vimos que además de Tito, habían 2 hermanos reconocidos por la iglesia, ¿no? Que eran hermanos que la iglesia reconocía de buen testimonio. Ha sido maravilloso poder ver esta teología del dar. Cuando yo decidí compartir una enseñanza sobre las ofrendas, sobre el ministerio del dar, lo hice luego de una reunión con hermanos del liderazgo de esta iglesia local, por escucharlas a ustedes mismos y poder saber que en esta época de enero decíamos, no, esta es la época de los pactos, primicias, siembras, no sé qué más palabras añaden normalmente en todo este periodo de tiempo. Pero lo que inició en mi mente como una enseñanza en dependencia del Espíritu Santo se ha vuelto una pequeña serie, pero ha sido muy maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando todos empezamos a compartir esta serie, veíamos el dar, el ofrendar como simplemente meternos las manos al bolsillo o abrir la billetera, la cartera, sacar el dinero que íbamos a traer a la casa del Señor y depositarlo en un lugar asignado, ¿no? Eso es lo que pensábamos que era el dar cristiano, de lo que tenemos, darlo a la iglesia. Pero ¿qué hemos visto? Va mucho más allá, ¿no? Se trata de mucho más allá, se trata de dar según la gracia recibida de Dios, que tú comprendes esa gracia que Él deposita en tu corazón. Se trata de hacerlo con gozo, independiente de las circunstancias, y de abundar en generosidad. Y si Dios lo permite, en esta mañana deseo mostrar 2 características más en nuestra teología del dar. Vamos a ver 2 características más. Primero quiero que veamos que nuestro dar debe ser un estímulo para otros. Nuestra forma de ofrendar tiene que ser a tal punto que debe ser un estímulo para otros. Miren lo que dice el versículo 1 y versículo 2. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Antes de decirle a los corintios que su respuesta a las necesidades de la iglesia de Jerusalén ha sido un estímulo para otros, como dice el versículo 2, Pablo les dice en el primer versículo que no era necesario escribirles sobre este tema, sobre el ofrendar, sobre la ayuda que se debe brindar a los santos de la iglesia del Señor. Pablo aquí nos modela el tacto, la sabiduría necesaria para atender asuntos tan sensibles como lo es el aspecto financiero en la vida de la iglesia. Cuando queremos hablar de ese tema aún en medio de nosotros, siempre existe una suspicacia, siempre existe algún tipo de cómo le digo, cómo le pregunto, cómo reaccionará. No me gusta que me pregunten sobre ese tema, ¿no? Pero aquí Pablo, como lo hizo también en la primera carta, ha demostrado su carácter. Por eso les decía al inicio, me encantan estos textos como
como lo siento a nivel personal, como Pablo modela un liderazgo que debo imitar, que es el mismo liderazgo de Cristo. Y así Pablo había demostrado su carácter contra la iglesia de Corintios, por ejemplo, en la primera carta, en 1 Corintios capítulo 5, cuando juzgó un caso de inmoralidad sexual que estaba en medio de la iglesia. Pablo no titubeó para confrontar el pecado en medio de la grey del Señor. Pero aquí también vemos otra postura, alabando las respuestas de ellos a la necesidad de los creyentes en Jerusalén. Como un papá que exhorta cuando tiene que hacerlo, y un papá que abraza y que ama cuando tiene que demostrar el afecto. Pablo le dice palabras como: conozco vuestra buena voluntad, que no es otra cosa que conozco su buena disposición. También les dice: conozco vuestro celo que ha estimulado a los demás. Es decir, el entusiasmo de ustedes ha estimulado a las demás iglesias. Pablo no desea que los corintios reciban esta carta como una ofensa o una retribución a las ya conocidas contiendas que había tenido con ellos, ¿no? En la primera carta, en 1 Corintios capítulo 4, Pablo los confronta en la forma en que ellos se habían dejado influenciar por unos falsos apóstoles. Les dice: ustedes son reconocidos, nosotros venimos a ser la escoria del mundo. Ustedes nos ofenden, nosotros oramos. Nosotros los bendecimos, ustedes nos maldicen. Ellos ya habían tenido serios inconvenientes, pero Pablo no quiere que al escribirles sobre este tema, sobre el aspecto financiero, que ellos piensen que él los ve como indolentes frente a estas circunstancias o que desconfía de ellos. No, Pablo es muy cuidadoso al tocar este tema. Por eso al inicio presenta estas palabras de este capítulo 9. Él dice: no es necesario que les escriba de este tema. Cuando les dice: es por demás que yo os escriba, no es necesario que yo les escriba de este tema. Pablo se asegura la libertad de exhortarlos sin ofenderlos. Eso es muy importante en el liderazgo de una iglesia. Pablo asegura la libertad de exhortarlos sin ofenderlos. Perdón que me vean una sonrisa en mi cara, sencillamente como le compartí a algunos hermanos el domingo pasado, cuando yo les decía a ustedes que un liderazgo piadoso era lo que Pablo utilizaba como estímulo para propiciar que los corintios ofrendaban. Le decía a mi hermano Edward: manito, ¿estás comprendiendo que no hemos puesto la soga en el cuello? Estamos diciéndole a la iglesia que por el carácter piadoso del liderazgo de esta iglesia se sientan confiados en practicar la generosidad. Ahora, con esto les estoy diciendo a ustedes cómo tiene que ser que ustedes evalúen al líder, a quien los mentorea y a quien los pastorea. Alguien que los exhorte sin ofenderlos. Que el peso que ustedes sientan en su conciencia sea el peso del Espíritu Santo y no de las palabras grotescas que pueda decir el pastor, como quien descarga ira y no quien disciplina en amor. Para ser más enfático en este asunto, para Pablo decir: mire, no se trata de que yo les estoy escribiendo este tema por un asunto de desconfianza, no se trata que ustedes sean indolentes frente al dolor de otros. Para ser más enfático en este asunto, él muestra los motivos por los que les escribe. Él añade: de la buena voluntad que de ustedes me glorío ante los macedonios. Por su buena voluntad yo me glorío entre los de Macedonia, como dice la versión NBI. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. En pocas palabras, destacó y valoró la disposición que los de Corinto habían tenido, a tal punto que yo comprometo mi propio nombre delante de otros por ustedes. Hermanos, ustedes vieran la solicitud de los de Corintios, supieron de una necesidad en Jerusalén e inmediatamente, sin dudarlo, decidieron participar. Ustedes lo vieran, los dadivosos y los generosos que esos hermanos son. Yo les he contado de ellos que ellos abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor, versículo 7. Pero estos hermanos también son inmediatos al atender las necesidades de las demás grey del Señor.
Eso está diciéndole a los hermanos, mira, yo he puesto mi nombre a favor de ustedes, por lo tanto yo no escribo como una ofensa, yo no escribo porque desconfíe de ustedes. Si así fuera, si yo desconfiara, yo no pusiera mi propio nombre a favor de ustedes. Y esta idea la explica mejor en el versículo 4, ¿no? Cuando él dice que si los hayan desprevenidos, alguien de Macedonia, en esta actividad de recolectar las ofrendas, va a sentir vergüenza ellos como él mismo por haber comprometido su nombre. Pablo les hace entender que no les escribe este tema porque desconfía de ellos, todo lo contrario, empeña su propio nombre delante de los demás. Ahora, Pablo utiliza una palabra en el primer versículo del capítulo 9 para describir esta actividad congregacional de recaudar fondos a favor de los de Jerusalén. ¿Cuál es la palabra que él utiliza? Ministración para los santos. Cuanto a la administración para los santos, Pablo no está hablando cuanto a la ofrenda para los santos, Pablo no está hablando cuanto a la colecta para los ofrendos, Pablo está hablando de una ministración para los santos. ¿Saben por qué? Porque participar de las ofrendas congregacionales va más allá de practicar la generosidad, es un servicio. ¿Te has preguntado cómo puedes servir a tu iglesia? Ahí tienes una respuesta. Participa con regularidad de las ofrendas para la grey del Señor, para la extensión del Evangelio, para el sostenimiento de su obra. ¿Saben por qué es un servicio? Porque los miembros de Cristo deben servirse mutuamente, aún con los dones financieros que Dios añade a tus manos. Como todo servicio que prestamos a Dios y a los hombres, ¿cómo debe hacerse? Con excelencia. Y he aquí lo que yo les ponía como título de este primer punto. ¿Cuál debe ser el estándar del creyente al momento de participar del servicio de las ofrendas? ¿Cuál debe ser el punto principal? ¿O de qué forma, más bien? ¿Cuál es la medida de este servicio? ¿Hasta qué punto tiene que el creyente participar de este servicio de ofrendar? ¿Cuál es la medida de este servicio? Bueno, según el versículo 2, debe ser hasta tal punto que sea de estímulo a la mayoría. ¡Wow! No se trata únicamente de un cumplimiento que debes traer, se trata que tu forma de dar sea de estímulo a la mayoría. Tu forma de dar, que tú has comprendido la gracia de Dios que Él ha depositado en tu corazón. Tú no eras merecedor de ser salvado y has sido salvado por la obra de su Hijo. Que lo haces con gozo, a pesar de que conocemos que estás en un contexto económico difícil. Has pasado por diferentes pruebas. Pero cuando tú traes a la casa, nunca vemos que es un sentido de queja. Que no tengo. Recuerda, habíamos aprendido en otro versículo, el Señor no va a juzgar de lo que no te ha dado, sino de lo que ha depositado en tu mano. No es una cantidad, es algo que está en tu corazón. Hacerlo con el gozo necesario y abundando en generosidad, a tal punto que desafíe y estimule a los demás hermanos de la iglesia local y de la iglesia de Cristo. Porque no solamente era un desafío entre los de Corintios participar a tal punto de estimularse mutuamente, sino que estimularon a iglesias de otra región. Reconocer el modelo de cristianismo de algunos santos de la iglesia del Señor es algo que la Biblia hace en varios pasajes. Vemos aquí, por ejemplo, en el capítulo 8, Pablo reconoce a los de Macedonia y lo utiliza como contexto apropiado para animar a los corintios a continuar lo que habían iniciado. Vemos aquí en el capítulo 9, Pablo alabando a los de Corintios porque tomaron la iniciativa que sirvió de estímulo después a los de Macedonia cuando supieron que los de Corintios habían iniciado esta colecta. Me encanta el ejemplo del apóstol Juan en la tercera carta que él escribe, tercera carta que solo tiene un capítulo. Él menciona a un santo, a un creyente que se llama Gayo. Tercera de Juan, dice que saluda a Gayo, el anciano Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Miren cómo dice el versículo 3 y versículo 4.
Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Los hermanos reconocían el cristianismo, la piedad, integridad de este personaje llamado Gayo. Y hablaban de su forma de vivir el cristianismo, de cómo anda en la verdad. Y dice Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mis hermanos, el testimonio de fe en las diferentes áreas de la vida de cada uno de los creyentes tiene varios propósitos. Uno, alegra a los líderes, como podemos ver. La alegría de un pastor es ver que su grey anda en la verdad del Señor Jesucristo. Dos, es un incentivo mutuo para crecer en la fe. ¿Quiénes eran los que daban testimonio de Gayo? Los demás hermanos. Y al dar testimonio a los demás hermanos, no era solamente el reconocer su cristianismo, sino el intentar imitar ese tipo de vida. Cómo sirve, cómo es abnegado, cómo es hospitalario, cómo renuncia a deseos lícitos por servir a otros, cómo aún sacrificialmente en debilidad participa de las oraciones para el crecimiento de la iglesia. En medio de esta iglesia local, el Señor nos ha dado hermanos así. Hermanos que en medio de dificultades económicas hemos visto cómo han orado por algún tipo de situación financiera que el Señor resuelva a su favor de forma lícita y han sido agradecidos con el Señor, no reteniendo el resultado de esa oración, sino puéstolo a consideración de la grey. Hermanos que con su forma de servirnos mutuamente, con su forma de llevar el evangelio, desafían mi propio cristianismo y mi propia vida de fe. A veces me creo que sirvo a la iglesia porque trasnocho estudiando, pero veo el servicio de algunos de ustedes y yo digo, de verdad, esta persona da la milla extra, mucho más allá de hasta donde yo llegaría. Hermanos varones que tienen tanto celo por la palabra del Señor, que se sacrifican de sus tiempos personales para crecer en la palabra, y cuando hay una oportunidad de llevar el mensaje, dicen, heme aquí. Lo hacen con gozo y con alegría. Ese es el tipo de cristianismo precisamente que la Biblia menciona de unos hacia otros en reconocimiento, que sirven para alegría de los pastores, del liderazgo de la iglesia y para el estímulo mutuo. Cuando tú ves a tus hermanos comprometidos en la fe, ¿qué es lo que tú deseas hacer? Yo quisiera también andar en esos caminos. Quisiera ser diligente en la oración, disciplinado en la oración como esta hermana. Yo quisiera ver ese modelo de sumisión que tiene esa hermana con su esposo. Yo quiero tener ese liderazgo de este varón. Yo veo cómo trata a su esposa y a sus hijos, y yo quiero, cuando yo esté en una circunstancia matrimonial o si ya estoy casado, tener ese tipo de semejanza. En ese contexto que Pablo dice en otro texto, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Cuál es el contexto para incentivarnos mutuamente? ¿De qué forma podemos practicar este estímulo o esta forma de vivir la fe de forma particular, el ofrendar, que es el que menciona nuestro texto en Corintios? ¿De qué forma puedes tú ser generoso que sirva de estímulo a los demás hermanos? Seguramente no lo es virtualmente, ¿no? No es congregarte virtualmente, mucho menos es el no congregarte. Quizás tampoco lo es al venir y no tener vida de comunidad de iglesia. No sabemos nada de ti. ¿Cuál es el contexto adecuado? Eso solamente sucede en un contexto congregacional, donde hay una comunión intencional y significativa al momento de relacionarnos. No es alguien que sabemos que vienes aquí, que te quedas un rato y que no sabemos más de ti sino hasta el próximo domingo. Es alguien que modela el cristianismo en una comunión intencional y significativa al momento de relacionarnos. Esa misma idea es la del autor del libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 10. Ustedes recuerdan ese pasaje en Hebreos cuando él habla de exhortarnos para que no dejemos de congregarnos como alguno tiene por costumbre. Miren lo que también dice ese mismo pasaje.
en los versículos del 23 al 25. Hebreo capítulo 10, los versículos 23 al 25 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Sí, el congregarse debe ser estimulado. Cuando alguien no asiste a la congregación y tú entiendes que no son por asuntos lícitos, una enfermedad, algún tipo de viaje o algún otro tipo de circunstancia, debes exhortarlo para que no se desvíe y no fluctúe en su profesión de fe, como dice el versículo 3. Pero, oh sorpresa, el congregarse va más allá de atender una predicación. Tú no vienes el domingo meramente a recibir la explicación de la palabra. Tú deberías venir con esto en mente, considerando unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Para eso es que te congregas. La misma palabra, estímulo, ¿no? Participar de la vida de la iglesia el día domingo va más allá de sentarse a recibir un beneficio para tu alma, como es la predicación de la palabra. ¿Sabes qué haces tú cuando meramente te congregas para recibir un sermón? Ir a un centro comercial en busca de un beneficio. Ir a un lugar a obtener algo. Pero el evangelio no se trata de lo que tú recibes, sino de lo que tú das. Ese es el tipo de amor creyente, es el tipo de compromiso que tú asumes cuando te haces miembro de una iglesia local. Vas a participar del estímulo mutuo en el amor y en las buenas obras, porque precisamente dice el texto: mantente firme sin fluctuar. ¿Y por qué lo dice? Porque fluctuamos. ¿O es que tu fe siempre va así? ¿No? El Salmo 23 dice que a veces estás en verdes praderas, pero a veces pasas por valles de sombra de muerte. ¿Y cómo es nuestra fe cuando estamos en esos momentos de debilidad? Entonces, mutuamente necesitamos incentivarnos a las buenas obras. Y es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Corinto. Eso es lo que sucedió entre las iglesias de Acaya, la región sur de la península de Grecia, con la iglesia de la parte norte de la península, que son los de Macedonia. ¿Qué fue lo que sucedió? Pablo les había comentado a los corintios que en Jerusalén había una extrema pobreza y que la iglesia se estaba viendo afectada. El tipo de imposición del gobierno romano había traído graves consecuencias. Y los corintios, al ver la necesidad de los Jerusalén, al no tener en cuenta que aquellos eran judíos, creyentes pero judíos, y ellos eran gentiles, porque habían comprendido las palabras de Pablo, ¿no? Que el muro de separación entre ellos dos había sido derrumbado por Cristo, haciendo de ambos un solo pueblo. Sintieron esa necesidad como si fueran ellos mismos. Pablo, nosotros queremos participar, dijeron los de Corintios. ¿Y cómo lo iban a hacer? En 1 Corintios, capítulo 16, Pablo les dice que cada primer día de la semana, es decir, el día domingo, apartaran algo distinto de lo que ya traían como ofrenda, como aprendimos, que era el sostenimiento del liderazgo de la iglesia y para el sostenimiento de las necesidades en la misma iglesia. Algo distinto de lo que ya traían. No quitaban de lo que ya traían como ofrenda, sino que decidieron dar una milla extra. Ese tipo de ofrendar que desafía tu cristianismo. Ese tipo de servicio que desafía tu cristianismo. Apartamos algo más durante un año, lo vamos a hacer, Pablo. Pablo sigue en sus viajes misioneros, llega a Macedonia y les cuenta. Los macedonios les preguntan: ¿cómo está la iglesia por allá? Cuando vienen los hermanos de Riguacho, cuando ellos se devuelven allá, no les preguntan cómo les fue en el viaje, que se fueron a almorzar, cómo estuvieron. Les preguntan: ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo los vistes? Ellos se van muy contentos y animados, como ustedes. No, hay muchas personas nuevas, veo personas muy comprometidas. Cuando nuestros hermanos de aquí fueron allá y los visitaron, ellos pudieron corroborar, los hermanos que estaban participando en este ministerio de las canciones durante el mes de diciembre, corroboraron la obra que el Señor estaba haciendo en medio de nosotros. Y eso es lo que sucedió, un estímulo mutuo. A los de Macedonia les llamó mucho la atención la disposición inmediata
de los de Corintios, y su reacción es la que queda registrada en el capítulo 8. Pablo sabía que los de Macedonia tenían dificultades económicas y aprendíamos que eso no fue tropiezo para ellos. Pablo, te rogamos, déjanos participar. Y Pablo les decía, no, yo les conté lo de Corintios, una provincia financieramente prosperada por la voluntad de Dios, no para que ustedes dieran, era para que oraran, para que supieran como respuesta a su pregunta. Pero los de Macedonia dijeron, no, lo que los corintios han hecho nos desafía a nosotros y nos estimula que de lo que el Señor nos ha dado, lo demos y lo hacemos con gozo y abundamos con generosidad porque comprendemos la gracia recibida. Así se ve el estímulo mutuo, los unos a los otros, pero eso se hace en el contexto de una iglesia local, siendo participativos, ¿no? Quizás, y es lo que yo meditaba cuando hacía este sermón, una ilustración gráfica para nosotros de este estímulo puede ser cuando usted va a hacer un asado. Y no piense por favor en carne o ese tipo de cosas, no quiero que se distraiga, quiero que piense en antes de empezar el asado con carbón. ¿Cómo enciende usted el fuego del carbón? No estos asadores a gas, sino ese saborcito que le da el carbón a la carne. Normalmente usted coge un grupo pequeño de carbones. Quizás algunos le echan aceite, quizás algunos le echan petróleo, quizás algunos ponen un tipo de papel y encienden un grupo pequeño de carbones. Y luego empieza a suceder algo que se conoce como transferencia calorífica, que se ve en termodinámica, y es que uno de los carbones que ya fue encendido, que su temperatura es superior, empieza a transferir al que tiene al lado esa sensación térmica, y lo que empieza a suceder es que poco a poco el otro se va elevando. Cuando usted quiere ver, tiene los carbones completamente encendidos. El Señor toma y deposita gracia en algunos hermanos de esta iglesia que reconocemos que dan la milla extra. ¿Con qué intención? Que los demás podamos estar cerca y observar cómo el Evangelio obra en ese corazón, y eso nos estimula. Oye, vale la pena dar la vida en el nombre del Señor. Mira cómo sirve. Mira esa hermana, cómo se ha mantenido fiel a pesar de las circunstancias, cómo ha dado de lo que no tenía, a pesar de las dificultades que ha pasado. Mira ese hermano que con todos sus tropiezos, debilidades, siempre está dispuesto a servir. Es muy difícil y raro que ese hermano te diga que no en algún asunto sacrificial. Así, con esa imagen, quizás podemos entender cómo es el estímulo mutuo que debe ser practicado en la iglesia y en este contexto del dar. ¿Cuál es el estándar que tú tienes que tener en tu momento de ofrendar que sea de estímulo para tus hermanos al lado? Es lo que Pablo nos dice como una característica más del dar. Mucho más allá de meternos la mano al drill y depositarlo en un sitio. ¿Cuál es el segundo punto de este sermón? El segundo punto es que esta actividad debe ser supervisada, supervisión a esta práctica. Y lo vemos en los versículos del 3 al 5. Permítanle leerles hasta la parte A del 5. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. El estándar del creyente en todas las áreas de su vida debe ser la santidad de Dios. El apóstol Pedro dijo en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque el que lo llamó es santo. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer como creyentes debe reflejar el carácter del que nos llamó y nos salvó. Si usted es creyente, sabe que para cumplir este mandato debe valerse de todos los medios de gracia que Dios nos ha dado. Tienes que orar para tu comportamiento en el trabajo, tienes que leer la palabra para la toma de decisiones. Al mismo tiempo, y por qué no, tenemos que rendir cuenta de cada una de nuestras áreas para poder cumplir un mandato de esta magnitud, como sed santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué es rendición de cuentas? Sino ser supervisados en estas áreas de nuestras almas.
Eso es rendición de cuentas. Y es lo que Pablo hace con los corintios por medio de Tito y de los otros dos hermanos de buen testimonio que vimos en el capítulo anterior del sermón pasado, en el capítulo 8, ¿no? Es por eso que Pablo les dice que los ha enviado para que preparasen primero la generosidad antes prometida. La NBI lo dice al final del versículo 5, al inicio del versículo 5, yo los envié para que ellos completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Los corintios, al conocer la necesidad de Jerusalén, habían iniciado, como les dije en 1 Corintios capítulo 16, vamos al primer día de la semana a apartar algo distinto de lo que ya damos financieramente dando, porque no fue suministrar alimentos que estaban guardando, ropa, no, era una colecta financiera para suplir las necesidades, pero por un periodo de tiempo y quizás por las falacias infundidas por falsos apóstoles, como ya les mencioné en otro sermón, que los de Corintios empezaron a dudar del liderazgo de Pablo, ellos habían parado esta actividad de las ofrendas. ¿Y cómo era esto? Bueno, Pablo les dice, miren, yo he enviado a estos hermanos para que el gloriarnos de ustedes, es decir, mi nombre puesto a favor de ustedes, el hablar bien de ustedes, el ver lo que el Señor les ha dado en dones, eso sea protegido. Quizás cuando yo vaya a ir, alguno de los de Macedonia quiera venir conmigo, y qué tal que llegue y que yo les dije que lo que ustedes estaban haciendo no sea así. Yo les he dicho, ellos están participando con fidelidad, y además, en ese versículo 5, cuando se dice que ellos han dado una ofrenda abundante, vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad, ellos han dado una ofrenda abundante, que cuando llegan los de Macedonia, fuera así. ¿Por qué entonces tienen que ser supervisados? ¿Por qué entonces tienen que ser supervisados? Quizás miremos un ejemplo primero para comprender a qué se apunta a lo que Pablo decía, si los de Macedonia iba alguno conmigo y verificaría la información de la cual yo he puesto mi propio nombre en defensa de ustedes. Imagínense que sucede solo imagínense, no deseamos eso, alguna situación compleja en alguna iglesia del Caribe, bíblica, de las que conocemos. Podemos haber algunas 20 iglesias en el Caribe. Imagínense que sucede algún tipo de dificultad y se nos dice a las iglesias del Caribe, una de las 20 iglesias que conformamos las iglesias bíblicas del Caribe, ha pasado algo muy desastroso. Los han robado todo, perdieron sonidos, perdieron aires, perdieron sillas, han perdido todos. Los hermanos han empezado a congregarse de pie, pero fuera del local, porque el local adentro es caliente, pero ellos se están reuniendo, y entre los demás decidimos hacer un tipo de colecta. Es una iglesia grande, numerosa, y pongamos promedio, por ejemplo, que salimos de a $1,000,000 por iglesia. Vamos a reunir 19 millones de pesos para suplir las necesidades de la planta física de todo lo que ellos tenían. Decir $1,000,000, pero decir que se va a entregar el próximo fin de semana y que quizás todos juntemos $1,000,000, quizás para algunos pueda ser un poco complejo en una sola semana. Hablemos que seamos 60 personas en este sitio, normalmente estaríamos hablando de que ese $1,000,000 quizás serían, pongamos una cifra más alta, pongámosle 2 millones para que tenga un poco sentido. Podríamos hablar de 33,000 pesos, cada uno de nosotros tendría que traer el próximo fin de semana, aparte de las ofrendas que ya reunimos para participar de estas ofrendas de las iglesias del Caribe. Algunos pueden decir 33,000 pesos es algo fácil para mí, pero para otros no es fácil sacar de lo que quizás no tenían planeado, porque algunos administran y lo que el Señor les da es limitado. Sin embargo, esa no es la cuestión. La cuestión era que ellos están, y usted dice una ofrenda de 2 millones de pesos, es una ofrenda generosa, pero tampoco estamos hablando de algo que afectó las finanzas significativamente de la iglesia como tal. Pero supongamos más bien que vamos a dar una ofrenda porque la calamidad que pasó fue un incendio. Y más o menos vamos a dar una ofrenda de 14,400,000 pesos por iglesia dentro de todas estas, porque la planta física se cayó, porque hubo un gran desastre, porque hay una gran necesidad.
El punto es que esa ofrenda se está recolectando con plazo de 1 año, que es como el ejemplo de lo que ha estado pasando. Quizás quien haya liderado eso haya sido el pastor Andrés. El pastor Andrés viene y nos comenta la situación que pasó en una iglesia del Caribe, la situación que pasó, y dice, se está recolectando un tipo de ofrenda. Algunos van a dar en 3 meses, otros en 6 meses, y nosotros juntos como congregación decimos, queremos participar, y vamos a dar una ofrenda generosa, abundante. Vamos a dar un número bastante elevado, pero lo vamos a hacer a 1 año. Y queremos dar mucho más, por decir algo de 10 millones, que sería una gran ofrenda. Ahora, por ejemplo, si usted dice eso, 14 millones significa entre 60 personas, que son de 233,000 pesos mensuales, aparte de lo que usted normalmente ofrenda. Y usted puede decir, bueno, esa parte sí es bastante compleja, anuales, 233,000 pesos anuales de lo que usted normalmente ofrenda. Yo dar 233,000 pesos, aunque sea anuales. Sin embargo, si usted coge esa misma cifra y la divide en 12 meses, significa que usted va a dar, aparte de lo que ella da, 19,444 pesos. Es más, si lo divide en 4 fines de semana, usted está haciendo, aparte de lo que ofrenda, 4,860 pesos para esta colecta que vamos a hacer como para entregar como iglesia. ¿Ven? Usted está diciendo con 4,800 distinto de lo que ya ofrendo cada domingo, y que juntos todos nos comprometemos a dar, podemos llegar y juntar una ofrenda de 14,400,000 pesos, que para cualquier iglesia del Señor en medio de necesidad pudiera ser de generosidad. Imagínense ustedes entonces que Andrés ha dicho, la iglesia de Valledupar va a dar una ofrenda de más de 10 millones, de 14 millones, 15 millones de pesos. Y cuando él viene con los hermanos de otras congregaciones y llegaran y encontraran aquí que no, que la ofrenda solamente es de 5 millones. O 5 millones parece como bastante, pero 5 millones en 1 año. Significa que 5 millones en 1 año, entre 12 meses, serían 415 millones entre 60 personas, entre 12 meses, entre 4 domingos, que de los 4,800 solamente sacamos de a 1,700 pesos. ¿Ustedes creen que eso es una característica de generosidad? ¿Ustedes creen que ese tipo de ofrenda sería algo que desafiaría, estimularía a la fe de los demás? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué Pablo, no sé si los confundí con el ejemplo, por qué Pablo está hablando de supervisar las ofrendas prometidas? Porque es lo que dice el texto. Ustedes prometieron con anterioridad que iban a dar una ofrenda reconocible, una ofrenda abundante, una ofrenda generosa. ¿Por qué quiero supervisar esos asuntos? Mis hermanos, al final del versículo 5, Pablo nos da cuál es la razón de esa supervisión. Pablo dice, para que esté lista como de generosidad, que quiere decir que sea como de bendición y no como de exigencia nuestra. Y no como de exigencia nuestra. La versión Biblia de las Américas dice no como de codicia. Quiere decir que no sea porque lo andan de mala gana, no porque nosotros lo hemos exigido. ¿Por qué Pablo quería supervisar la ofrenda que ellos voluntariamente habían dicho que iban a participar? Puesto que habían mencionado que era algo que iba a ser muy generoso, y Pablo conoce que esta área debe ser supervisada como cualquier otra área de tu vida si realmente deseas ser santo en toda tu manera de vivir. ¿Sabes por qué esta área, el dar, tiene que ser supervisada? Como cuando se te pregunta, estás orando, estás leyendo las escrituras, cuando se te pregunta, por ejemplo, el comportamiento que estás teniendo con los incrédulos, cuando se te pregunta a nivel sentimental cómo son tus decisiones, cuando se te pregunta cuáles son las formas en que tú haces negocios, si pagas tus impuestos. ¿Sabes por qué esta área debe ser supervisada? Tu vida de ofrendar dentro de la iglesia local. ¿Sabes por qué? Porque el corazón humano es codicioso, avaro y mezquino. Y si crees que esto no tiene que ver contigo, tienes que recordar que la Biblia dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Si tú crees que tú no puedes ser avaro, codicioso y mezquino,
estás poniendo una confianza mayor en ti mismo que la misma Biblia no pone en ti. La Biblia dice que el único que escudriña el corazón, en Jeremías capítulo 17, versículo 10, es Jehová. No somos nosotros mismos. Mira el contraste que Pablo utiliza de las palabras. Haz lo que sea una bendición, que es la traducción literal de esa palabra ahí, generosidad, en el versículo 5. Y no que sea de codicia, y la traducción literal es mezquindad. Y esa palabra utilizada en el griego es empleada para darle idea de cuando quitas algo que debías haberlo dado. Cuando quitas algo que debía haberlo dado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Recordamos que nosotros damos de lo que Dios ha puesto, ¿qué? En nuestras manos. Nosotros no damos de lo que es nuestro, sino de lo que ya Dios ha depositado en nuestras manos, que son las palabras de David cuando invitó a la nación a dar y recolectar para la obra del templo que había sido dado a Salomón. Yo he dado lo que tengo, los invito a que ustedes participen. Y David dice, ¿quién soy yo y quién es tu pueblo que nos permitas participar de esta obra? De lo que tú has dado en nuestras manos, nosotros damos para esta obra del templo. Entonces, sabemos que lo que tenemos en nuestros bolsillos o billeteras, que son dados por el Señor y que son dados para dar a los demás, para suplir las necesidades, somos mezquinos cuando retenemos lo que sabemos ha sido dado para bendecir a otros. Les decía la vez pasada, cómo tu vida es probada, unas palabras de John Piper que parafraseaba. ¿Cómo es probado que el Señor te ha bendecido? ¿En la forma que gastas para ti o en la forma que das para los demás? Porque recuerda que el Señor da para suplir tus necesidades, pero da de más para que supla las necesidades de los demás. Y la Biblia muestra este asunto como un asunto supremamente delicado, el de la avaricia. No pienses que esto no tiene que ver contigo. Son muchos los pasajes que hablan de este asunto. Miren, por ejemplo, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. No vayan allá, yo lo leo. Pablo le dice a Timoteo en este capítulo, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, cosa que ustedes saben de memoria, pero que sigue diciendo, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Oyeron eso? La codicia puede llevarte a que te apartes de la fe, de la adoración a Dios. Me encanta como lo dice el pastor John MacArthur. Lo que sea que quieras que te haga reprimirte de dar es lo que adoras. Ropa, posesiones, un carro, una casa, unas vacaciones, lo que sea. Lo que sea que te haga codicioso es lo que en realidad tú adorarás. ¿Está diciendo eso que tú no puedes viajar, tener vacaciones, no puedes comprarte un vehículo? Algo así? No está diciendo eso. Está diciendo que todo lo que tú ves como tropiezo, que tú estás pensando, tengo que dar y esto lo necesito para aquello, cuando tus necesidades han sido suplidas, esa es la evidencia clara de un corazón codicioso. Y mucho cuidado, porque la Biblia está diciendo que la codicia puede apartarte de la fe. Ahora, la solución, rendición de cuentas, supervisión. ¿Cómo practicamos esto en esta iglesia? Bueno, una forma que lo queremos practicar, no lo habíamos visto así, o por lo menos yo no lo había visto así hasta estudiar este pasaje, es el asunto de los sobres. ¿Por qué? Cuando usted da en un sobre, no se trata de que nosotros queremos poner una carga en su corazón y en su conciencia. Por medio de los sobres, siendo organizados, el equipo administrativo puede decirme a mí como pastor, he notado que la regularidad de las ofrendas de estas personas no son iguales. Puede que usted esté pasando una necesidad, o puede que usted esté practicando la codicia, y ese es el primer síntoma antes de apartarse de la fe. ¿Y qué debo hacer como pastor? Como cuando usted va al médico y tiene un síntoma, ahondar en el caso clínico para dar respuesta a esta situación. Otra forma, el discipulado. Cuando usted tiene un hermano o hermana en la fe, cuando usted comparte sus propias luchas, mi hermano, ora por mí por esto, porque tengo una gran tentación con el asunto de las páginas virtuales, la pornografía. Asimismo debe ser usted capaz, pregúntame por mis finanzas.
Pregúntame si me estoy absteniendo de dar lo que debo dar o me estoy haciendo el loco y estoy practicando la avaricia y la codicia. Un acompañamiento de los líderes. ¿Vieron? ¿Vieron cómo Pablo envió a Tito y a los otros hermanos en la fe a supervisar este tipo de obras? Pablo los elogia, pero comprende que la avaricia es un asunto de lo que todos podemos llegar a sufrir. Imagínense ustedes, el ejemplo que le ponía de las iglesias del Caribe. Tenemos los 14 millones y tenemos una necesidad lícita en medio de nosotros, pastores, y si no damos los 14 y damos 10 y aprovechamos los otros 4. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a dañar el corazón? Si el Señor, hemos recolectado de lo que el Señor nos ha dado con esa intención de ayudar a los otros hermanos. Debemos ser supervisados mutuamente. Eva lo decía, aquí se conoce dentro de los miembros lo que la iglesia da, no como ofrenda, sino como salario, porque es la palabra que la Biblia utiliza. El obrero es digno de su salario, y aquellos que sirven la predicación de la palabra sean dignos de doble honra. Pero no es un asunto escondido. ¿Por qué? Porque necesitamos también como pastor ser supervisados en esta área financiera. Aún mis propios gastos deben ser supervisados por hermanos, por mi esposa. Hacemos una rendición de cuentas de este aspecto. Porque la codicia y la avaricia pueden llevarte a apartar de la fe. Quiero terminar con unas pequeñas aplicaciones. De paso, conozcan algo de la vida de su pastor cuando no era ni pastor ni mucho menos creyente. Hace quizás 12 o 13 años, o sea, si ahora soy joven, era mucho más joven en ese entonces. En una conversación que yo tenía, iba en el vehículo con mi papá, con mi mamá, ellos me hicieron una pregunta, un cuestionamiento. Estaba a punto de terminar mi universidad, quedaban 6 meses, quizás menos, y mi mamá tomando la vocería me decía: hijo, tu papá y yo estamos preocupados porque tú vas a terminar y hemos visto el manejo financiero que tú haces en ser regular en el tema de estar tomando y en el tema de estar con muchachas. Y mi respuesta fue: lo que yo haga con mi dinero y con las mujeres, eso es problema mío, no es asunto de ustedes. Hermanos, esa es la respuesta típica de alguien codicioso, avaro y mezquino, además de alguien incrédulo. Cuando tú vives tus finanzas pensando que son tuyas y no dadas por Dios, eres codicioso, avaro y mezquino. Cuando tú das como un acto externo, como lo hacen los filántropos, eres codicioso, avaro y mezquino. Querido amigo, la única forma que tú puedes ser librado de esa forma de vivir es con un corazón transformado, entendiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Cristo se dio despojándose de su propia gloria, como decía Ebra en el pasaje de Filipenses, no teniendo eso como a qué aferrarse, y se hizo hombre para morir por ti y por mí, para darte un nuevo corazón, un nuevo deseo, y comprender que lo que Él te bendice lo hace para bendición de los demás. También aprendimos en esta mañana el modelo de Pablo para abordar este tema, no solamente a los líderes, sino a la congregación en general. ¿Te es difícil con tu hermano de discipulado atender este tema? ¿Te es difícil preguntarle a un hermano en la fe sobre sus finanzas? Pues Pablo muestra cómo lo hace. Pablo exhorta cómo en amor, sin ser ofensivo, dejando que sea el Espíritu Santo quien ponga peso en la conciencia, pero lo hace. Yo creo que si muchos de ustedes vieran a un niño, a mi hijo Pedro José, con algo que se va a introducir en su boca, con lo que se puede atorar, ustedes reaccionarían, ¿no? Intervendrían y quitarían su mano, porque si ven que sus hermanos pueden apartarse por ser codiciosos, según el texto de que leímos en 1 Timoteo capítulo 6, los dejamos que sigan por ese camino, cuando podemos exhortarlos, preguntarles y guiarlos acerca del ministerio del dar. Y lo último, que hago un llamado a ustedes como iglesia local, es que la generosidad de esta iglesia sea hasta tal punto que estimule a los demás.
¿Cómo quiero que demos en esta iglesia local? Y no hemos hablado de cantidades, como se han dado cuenta, como Pablo ha ido llevando esta enseñanza. Tu forma de dar sea hasta tal punto que estimula a los demás para dar. Porque tú puedes dar aquí a esta iglesia 5 millones de pesos y aún así no ser de estímulo para los demás. Porque puedes darlo con carga, con enojo, como externamente. Y tú puedes dar muchísimo menos, pero haciéndolo de tal forma que los demás nos sintamos estimulados. Esto es una responsabilidad personal. Esto no es para pensar, ese hermano o esa hermana debería de tal forma que me estimule a mí. No. Es cómo doy yo que estimule al otro. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, bendito eres en tu bondad y en tu misericordia. Gracias por traer esta palabra y este texto que es luz para nosotros. Hemos comprendido tantas cosas de este ministerio del dar, Señor. Hemos comprendido la forma en la que debemos abarcar este tema, no ignorando, Señor, que el dar es un estímulo, así como lo puede ser el servicio o el estudio de la palabra a los hermanos de la Grey. De igual forma, Señor, hemos comprendido que todos necesitamos supervisión en esta área, porque la codicia es algo que está arraigado en nuestro propio corazón y que solamente el Evangelio del Señor Jesucristo puede librarnos de este tipo de comportamientos y deseos en nuestro corazón. Bendito eres Dios. Amén y amén.